Bueno, buenos días. Vamos a hacer una breve explicación de los factores que influyen sobre la velocidad de las reacciones químicas, porque el tema que nos compete es la cinética química, que es el último tema que vamos a tratar en esta práctica. Y cinética química tiene que ver con la rapidez, con el tiempo que toma que sea una reacción química, que se le conoce como la velocidad de las reacciones. Ya hemos visto a lo largo de todo el semestre que en las reacciones químicas hay transformaciones, es decir, que los reactivos que empiezan no son iguales a los productos, y si en algún momento llegasen a ser, no se consideran ni reactivos ni productos, sino moléculas espectadoras, ¿cierto? Y los que sufren esa verdadera transformación se le van a llamar reactivos a la materia prima inicial y productos a lo que se ha transformado después de ese contacto de los reactivos, que de cierta manera tiene una naturaleza molecular diferente, es decir, que empezó siendo una cosa y ahora ya es otra distinta, y que se aleja, las reacciones químicas se alejan de la física en tanto cambia la naturaleza molecular de lo que intervino en un inicio, es decir, los reactivos son ya otra cosa, se rompen sus enlaces y intramoleculares, y se convierte ya en otra molécula distinta, diferente a las reacciones físicas que tienen que ver con las fuerzas intermoleculares, de donde tenemos, por ejemplo, la evaporación, la fusión, las fuerzas de Van der Waals. Eso ya tiene que ver con las moléculas entre sí, pero ya romper enlaces intramoleculares, es decir, propiamente la molécula, y convertirse en otra cosa, tiene que ver con las reacciones químicas. Pues bien, en este capítulo vamos a ver cuánto le toma a un reactivo volverse a un producto. ¿Listo? Si eventualmente se le es permitido hacer esto, ¿cuánto le tomaría? ¿Cuánto tiempo le tomaría? Entonces, hemos visto a lo largo del semestre que hay muchos tipos de reacciones. Es decir, que uno puede tener reacciones de síntesis, o reacciones de intercambio, reacciones de separación, diferentes tipos de reacciones, pero lo importante es que al final los reactivos sean diferentes, ¿sí? a lo que encontramos, o digamos los productos sean diferentes a lo que metimos como input inicial, o sea, como reactivo. Y en tanto estas reacciones estén balanceadas y los productos sean diferentes a los reactivos, decimos que hay una transformación química planteada así nomás. Cuando se ponen ciertas reacciones que uno ve que están balanceadas, que los reactivos son diferentes a los productos, uno diría, sí, esto es una reacción química. Pero hay que tener cuidado con eso, porque hay reacciones que simplemente no van a suceder, es decir, que no existen o que no pueden darse normalmente, por más bonito que lo planteemos. N2 más O2 es igual a NO. Pues en teoría, si uno lo plantea así, uno diría, pues aquí ya está balanceado, son diferentes los productos a los reactivos, es una reacción química que se va a dar. Pero en la química existe leyes que dicen que una reacción se puede o no se puede dar, por más de que la planteemos en el papel, es decir, por más de que la escribamos y la balanceemos, hay reacciones que no se pueden dar en la vida real o en el universo con las condiciones como están. Habría que modificar las condiciones para que fueran posibles. Es decir, hay reacciones que, si estuviéramos en una condición dada, son imposibles. Es decir, por ejemplo, ahorita mismo a condiciones normales esta reacción no existe, no se va a dar. Entonces ya uno empieza a dudar que las reacciones planteadas no necesariamente existen o se van a dar de forma espontánea o natural. Y hay reacciones que sí. De eso se encarga el área de la termodinámica, que es con la que los va a recibir el segundo semestre. La termodinámica mide, es una rama de la química, físico-química, que intenta ponderar
¿sí? Las diferencias energéticas para que una reacción se dé y si sí es posible de que se dé, ¿sí? Entonces hay dos tipos de reacciones: las reacciones que son espontáneas, es decir, las reacciones que se van a dar, por ejemplo, que de una naranja salga su zumo, eso es espontáneo, o que una carne dejada a temperatura ambiente eventualmente se va a contaminar. Pero hay reacciones que en este universo o bajo ciertas condiciones no son espontáneas. Por ejemplo, que cojamos el zumo y lo devolvamos a una naranja, o una carne que está descompuesta, volverla una carne, digamos, en perfectas condiciones sanitarias, o que esté en buen estado. Entonces vemos que hay una rama de la química que nos establece si algo va a pasar o no va a pasar, y nos podemos calcular, ¿sí?, si lo que hemos planteado en el cuaderno o si lo que está escrito va a pasar o no va a pasar, y con cuánta facilidad puede suceder. Hay cosas que realmente no suceden por más de que estén planteadas allí, y eso es bueno, tener esa sensación como de zozobra, porque la duda de que, bueno, no todo lo que se escribe sucede en la naturaleza. Ya hemos discutido muchas veces de que la naturaleza, en el universo, hay unas leyes establecidas, y no todo lo que nosotros escribamos, la naturaleza se tiene que amoldar a ello, más bien nosotros amoldarnos o estudiar o modelar esa naturaleza. Entonces, una reacción espontánea es la que naturalmente va a suceder, ¿sí? Como esta que estamos viendo, de que la naranja saquemos el zumo, o que una carne en condiciones ambientales, digamos, no estériles, se descomponga o se contamine. Y lo contrario, la flecha mirando hacia acá, hacia el lado revés, no es espontáneo. Entonces, por eso hay reacciones que a veces tienen dos flechas, sí, que dicen que esta reacción en este sentido y esta reacción en este sentido pueden ser posibles. Hay otras cuyas flechas es más larga la que va así que la que va acá, diciendo es más espontáneo que suceda esto, lo contrario no es espontáneo. Hay unas que son en un solo sentido, esto A más B va a dar C, pero C no se va a volver B ni A. Entonces de eso se encarga el área de la termodinámica en la química, de decir la posibilidad de que se dé o no se dé una reacción, y eso se calcula con unos delta de energías, unos delta de H que van a ustedes ver en segundo semestre, y es muy interesante. Pero otra pregunta interesante, que es casi la compañera de la primera pregunta es que la posibilidad de que se dé una reacción, y cuando la reacción se da, efectivamente tenemos calculado que es posible hacerlo, o al contrario no es posible hacerlo. Pero cuando uno ya establece que una reacción va a ser espontánea, o sea, va a pasar, o uno pone las condiciones para que esa reacción se dé, la pregunta que sigue es ¿cuándo se va a dar? ¿Listo? Porque una cosa es que algo va a suceder, pero ¿cuándo va a suceder? Entonces, esa segunda pregunta, que parece quizá menor que la primera, ¿sí? Porque lo primero es ¿para qué voy a calcular el tiempo de algo que no va a suceder? Porque es imposible o no espontáneo, ¿sí?, que suceda en estas condiciones. Pero no es como una subordinación, porque una vez uno ha dicho que algo va a suceder, es muy importante saber cuándo va a suceder, en qué tiempo va a suceder eso. Y ahí es donde entramos a preguntarnos la velocidad a la que se da un proceso. Podemos decir que el carbono puede volverse diamante, que ciertos minerales van a poder tomar cierta forma o hacer cierta reacción. Según la termodinámica, la respuesta es sí, va a suceder eso. Según la cinética, es cuándo. Podemos morirnos y no verlo. Por ejemplo, hay reacciones que toman de 1 a 3.3 mil millones de años. Entonces, tan importante es saber que una reacción sí o no va a suceder, como saber cuándo una reacción va a suceder. Y allí
es donde nos vamos a enfocar, en qué tan rápido se puede dar una reacción, y eso tiene implicaciones en la vida real muy importantes. Saber cuándo va a pasar algo que yo ya sé que va a pasar, ¿cierto? Pero cuándo va a suceder, y cómo hago para que suceda más lento o para que suceda más rápido, cómo puedo intervenir para que esa cinética se modifique un poco, o calculo lo que sea que quiera hacer teniendo en cuenta cuánto tiempo le va a tomar a mi reacción suceder. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el proceso de descomposición de la carne toma un día. No vamos a dejar una carne allí, digamos, esperando 5 días a que no le pase nada, porque ya en un día tenemos esta completa descomposición de este pedazo de filete. Distinto a una explosión. Una explosión toma 0,5 segundos en suceder. Sí, por ejemplo, la dinamita. 0,5 segundos en hacer ignición y explotar. Entonces, cuando, digamos, estamos instalando una bomba, se está instalando una bomba, o dicen hay riesgo de bomba, pues hay que salir inmediatamente, porque no le va a tomar un día explotar, sino 0,5 segundos en hacerlo. Igualmente, cuando nos tomamos los medicamentos hay una cinética, una farmacocinética de espera a que el principio activo del medicamento, en este caso el acetaminofeno, el paracetamol, llegue a los receptores y haga su efecto. Eso le toma 40 minutos, ¿sí? Entonces, efectivamente, cuando nos tomamos el medicamento, nos tomamos la tableta, que se dice tableta y no pasta. Pastas son cremas muy densas, como la pasta dental, que está mal dicho decirle pasta, crema dental, porque realmente es una pasta gruesa y densa. A esto se le dice tableta. Entonces, la tableta de acetaminofén no vamos a esperar que actúe en 0,5 segundos, porque su cinética es de 40 minutos aproximadamente. Entonces, digamos que la cinética de las cosas que asumimos que van a suceder es como que no basta con saber que algo va a suceder, sino que es necesario, ya cuando uno sabe que algo va a suceder, saber cuándo va a suceder. Entonces, para resumir este pedazo, ya que es el abrebocas del segundo semestre que ustedes van a cursar, la pregunta termodinámica es: ¿van a suceder las reacciones? ¿Es posible que se den? ¿Es espontáneo o no es espontáneo? ¿En qué condiciones puede ser espontáneo o no esta reacción? Si algo realmente es posible. Y la pregunta cinética es: ¿qué tan lenta, qué tan rápida es mi reacción? ¿Cuánto tiempo le toma en darse? ¿Y qué puedo hacer para intervenir en esa velocidad? Porque hay ciertas cosas que, conociendo los principios que vamos a estudiar ahora, podemos hacer para intervenir en las reacciones. Entonces, la velocidad de una reacción tiene mucho que ver con que los reactivos van a formar un producto. Y en ese sentido, pues los reactivos van a tender a desaparecer, mientras que los productos van a tender a aparecer, porque la espontaneidad es ir de aquí hacia acá. Como les digo, hay casos en que esto se devuelve, quedan un equilibrio, o no es espontáneo. En los casos que quedan un equilibrio, ya hay leyes que establecen cuánto de esto y cuánto de esto va a quedar, etcétera, que eso también es un tema de segundo semestre, el principio de equilibrio químico o Le Chatelier. Pero por ahora, para hacerlo más sencillo y mirar realmente las velocidades, vamos a observar cómo los reactivos lentamente van, de hecho, a reaccionar y formar productos que eventualmente van a aparecer hasta que o el reactivo límite se acabe, o hasta que todos los reactivos se acaben. Por eso es muy importante establecer también primero, como lo veíamos, el reactivo límite, cuándo va a parar esta reacción. Pero independientemente de esto, y de cuánto obtengamos de ese, la regla es que los reactivos siempre van a tender a disminuir y los productos a aparecer. Y en ese sentido, cuando lo miramos en el tiempo, pues entre más avanza el tiempo, en un tiempo cero solo vamos a tener reactivos porque no han reaccionado, pero mientras más avanza el tiempo, más moles o molaridad de productos vamos a obtener en el tiempo. Y
la concentración molar sobre segundos es una forma de medir la velocidad puntual, ¿sí? Puntual de una reacción, ¿listo? Puntual, no promedio, sino puntual. A los 5 segundos esto está sucediendo, entonces ¿cuántas moles de C hay? Dividido 5, o cuántas moles de A o cuántas moles de B. Y note que esa velocidad de reacción, ¿sí?, si es molaridad sobre tiempo, pues va a tender a disminuir para los reactivos y va a tender a aumentar para los productos. De esta manera lo tenemos aquí un poco más gráfico, las moles iniciales en tiempo cero de los reactivos, y van disminuyendo su molaridad a medida que el tiempo avanza, hasta que llegan a cero, o puede que no lleguen a cero, sino que lleguen a un equilibrio químico donde no necesariamente desaparezcan esos productos, y la aparición de los productos, que en teoría al inicio es cero, y poco a poco con el tiempo van apareciendo más, no necesariamente hasta que lleguen a la misma cantidad de los reactivos, sino a una cantidad específica donde ya la reacción o ha llegado al equilibrio o ya no se puede reaccionar más, ya sea por un reactivo límite o por las condiciones mismas termodinámicas, y ya quedamos con una cantidad que generalmente es más grande que la que iniciamos con los productos. A veces queremos saber un promedio de estas velocidades, ¿sí? Una velocidad media. Entonces, como en los diferentes tiempos puntuales, ¿sí? Hay diferentes molaridades, pues entonces para saber, digamos, las derivadas de esos cambios, o sea, el cambio en la molaridad sobre el cambio en el tiempo, como esa pendiente o esa razón con la que va cambiando cada vez más la velocidad, tenemos esta ecuación, que velocidad es igual al cambio de la molaridad en el cambio en el tiempo, y así si se toman dos puntos, pues podemos saber esa derivada, esa razón de cambio de las molaridades que en el tiempo, que en este caso se llamaría velocidad media de reacción. ¿Listo? Bueno, ya conociendo esto, sí, que generalmente esa pendiente es negativa porque va desapareciendo. Sí, la pendiente es negativa porque va desapareciendo para los reactivos, y positiva porque van apareciendo los productos. Pero independientemente de esto, supongamos que tenemos una reacción donde A se convierte en B, y sabemos que esto se calcula de esta manera, el tiempos puntuales, las molaridades en cada uno de estos tiempos puntuales, y digamos la ecuación del cambio de molaridad sobre el cambio en el tiempo, que nos van a dar finalmente las velocidades, pendiente negativa para los reactivos que van a desaparecer y pendiente positiva para los productos que van a aparecer y en algún tiempo van a establecer un equilibrio, o finalmente van a llegar a establecerse ya cantidades puntuales. Pero en este laboratorio específicamente, la pregunta que quiero que respondamos es si realmente nosotros vamos a medir la molaridad de lo que está allí, si realmente nosotros vamos a calcular las velocidades de reacción. Vamos a pensarlo un rato. De nuevo la pregunta es si nosotros vamos a calcular un número de velocidad de reacción, si nosotros vamos a calcular las diferentes molaridades de los reactivos y de los productos a los diferentes tiempos, y las vamos a dividir en el tiempo. Es decir, si nosotros vamos a saber, vamos a obtener este número de esta pendiente. Esa es la pregunta para ustedes, si en este laboratorio realmente vamos a calcular las velocidades de reacción como matemáticamente está establecido que se debe calcular. Bien, para calcular las molaridades de reacción, las velocidades con las molaridades en la reacción a medida que pasa el tiempo, pues debemos saber la molaridad a la que están cada uno de los factores que influyen, ya sean reactivos o productos, en nuestro sistema de reacción,
llámense Vicker o llámense lo que sea, calcular cuántas moles de cada una de las especies que intervienen hay en cada uno de los tiempos. El tiempo lo podemos tomar con un cronómetro fácilmente, pero medir las molaridades, o sea, saber cuánta molaridad hay, podemos saber la molaridad inicial, por supuesto que sí, pero a medida que va cambiando, porque la construimos, pesamos en una balanza y luego la diluimos, y de esos valores pues podemos calcularlas con los pesos moleculares, pero poco a poco, a medida que pasa el tiempo, eso va a cambiar, no sabemos cómo ni con cuánta velocidad, de hecho eso es lo que queremos averiguar. Y ya sabes la molaridad de cada cosa. A un tiempo pues se necesitan equipos como un espectrofotómetro para medir la concentración de A o la concentración de B en el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿nosotros vamos a usar en este laboratorio una técnica que me permita medir la molaridad de cada uno de los reactivos en el tiempo? Y la respuesta es no. No vamos a usar un espectrofotómetro, no vamos a hacer una curva de calibración del equipo con diferentes estándares. Eso lo vamos a aprender en análisis químico, digamos porque tiene un nivel de complejidad, entonces no vamos a calcular la velocidad como matemáticamente está establecida, no vamos a calcular las velocidades de reacción, pero sí vamos a discutir sobre la velocidad de reacción. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para medir esa velocidad de reacción? Listo. Entonces la respuesta quisiera ponerla como un símil. Nosotros no sabemos la velocidad de los atletas cuando están haciendo su maratón, ¿cierto? No la sabemos, porque velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y yo no puedo saber qué distancia están recorriendo. Si, digamos, estoy sentada en el público y llego de casualidad, no puedo saber, si no tengo las reglas para medirlo, los instrumentos, cuánta distancia está recorriendo en cada tiempo cada uno de los atletas. Por lo tanto, yo no puedo saber la velocidad de ninguno de estos atletas si estoy sentada en el público. Pero si estoy sentada en el público, sí puedo saber quién es más veloz, aunque no tenga un dato puntual de velocidad. Es decir, yo no voy a saber la magnitud de la velocidad, pero relativamente sí puedo saber quién es más veloz que otro, así no tengo un valor. Y eso lo sé porque si todos iniciaron, y esto es muy importante, si todos iniciaron desde la misma línea, desde una misma marca, y todos empezaron a correr al mismo tiempo, es decir, con la señal que les dice que deben empezar a correr, pues el más veloz entre ellos, si las condiciones iniciales son todas iguales, ¿sí? Si todos empezaron desde la misma marca y se les permitió correr todos al mismo tiempo, escuchando una señal para que salieran todos al mismo tiempo, pues el más veloz entre ellos es el que termine la carrera en menos tiempo. En este caso podríamos saber que es este. Así que en menos tiempo ya lleva una ventaja muy grande sobre todos los demás, ¿sí? Podríamos decir que el segundo es este, y así ir comparando sin necesidad de saber las velocidades. Entonces, para saber quién es más rápido en una carrera, yo no necesito saber las velocidades. A veces, o sea, sí es importante conocer las velocidades porque con ellas se sacan mucha información, órdenes de reacción, etcétera. Pero para hacer una primera aproximación y saber quién es más veloz, cuando lo estoy relativizando, cuando estoy comparando con otro, no es necesario saber esta magnitud. Basta con que las condiciones iniciales sean iguales, basta con que todo empiece al mismo tiempo, o sea que el cronómetro se prenda justo cuando vamos a empezar la reacción, y ver quién termina de primero. Y el que termine de primero, seguramente, si las condiciones iniciales son iguales, pues es el más veloz. Es decir, yo no necesito saber estas molaridades para tener idea de quién puede ser más veloz que el otro. Ahora, sí necesito saber el tiempo en que lo hace. Medir el tiempo es muy importante, que las condiciones iniciales sean iguales, y también cuando se termina.
Porque de nada me sirve saber cuándo algo empieza y no saber cuándo algo termina. Esto porque en la mitad pueden suceder muchas cosas. Alguien puede empezar muy rápido, pero en la mitad quedarse y avanzar más rápido que este. O sea, nada se define hasta que se llegue a la meta. Entonces es muy importante saber cuál es la meta en estas reacciones que vamos a hacer en el laboratorio. ¿Cuándo es el fin? El inicio yo lo puedo establecer. El tiempo lo puedo tomar. Ya vi que no hay necesidad de esto para saber para comparar relativamente quién es más veloz que quién, pero sí necesito saber el final de la reacción, cuándo sucede. ¿Cuándo va a suceder el fin de mi reacción? ¿O cómo nos vamos a dar cuenta siquiera que la reacción empezó? Es una pregunta que también quiero que pensemos antes de seguir. ¿Cómo nos damos cuenta de que mi reacción empezó? Las que vamos a hacer el jueves, ¿cómo nos damos cuenta de que empezó? Y cómo nos vamos a dar cuenta de que terminaron. ¿Qué cosa visualmente? Porque pues ya sabemos que solo vamos a tener nuestros test de ensayo y nuestros cronómetros. ¿Qué cosa visualmente me va a mí avisar que la reacción empezó para yo prender el cronómetro y que terminó para yo apagarlo y después comparar ese tiempo con las otras reacciones? Detengan esto, miren la guía, piensen por un segundo para tomarle sentido a lo que vamos a hacer en el laboratorio. Pues bien, la forma en que nos vamos a dar cuenta de que la reacción empezó y que la reacción terminó es gracias a la naturaleza de los productos que vamos a obtener. Cuando ustedes hacen la consulta previa, se van a dar cuenta de que la mayoría de las reacciones, si no todas, tienen como producto o subproducto, no el producto más importante, pero sí un subproducto, estas especies: hidrógeno molecular, oxígeno molecular, dióxido de carbono. Como ustedes sabrán, el estado fundamental del hidrógeno molecular, del oxígeno molecular, es gaseoso. Y también saben que el dióxido de carbono pues es un gas. Así pues, vamos a tener gases como productos de la reacción. Un gas en el agua tiende a formar burbujas. Entonces, cuando ellos empiecen a producirse, se van a empezar a formar burbujas. Esa formación de burbujas inicial, que empieza inmediatamente, nos va a asegurar que la reacción está andando. La primera burbuja que yo vea saliendo es cuando la reacción ha empezado. Y cuando yo ya no observe más formación de gas, más formación de burbujas, entonces la reacción habrá terminado. Es gracias a la naturaleza gaseosa de los productos que nos vamos a enterar cuando empieza la reacción, que es cuando empiezan las burbujas, y cuando termina la reacción, que es cuando acaban de producirse. De esa manera vamos a prender los cronómetros apenas las observemos y apagarlos cuando ya no veamos que salen. Pueden estar allí porque ya se van, las burbujas se quedan, digamos, en la superficie de los líquidos, se quedan estacionariamente abajo, pero uno ve cuando están produciéndose porque ve movimiento ascendente del gas dentro de la solución. Entonces eso es importante. Ahora bien, el más veloz que estamos ponderando es el más veloz para que reaccione, que reaccionar. Reaccionar es transformarse. ¿Listo? Y teniendo en cuenta qué es una transformación y cómo suceden las transformaciones, por ende las reacciones, vamos a poder modificar ciertas características de nuestras reacciones o ciertos factores dentro de ellas
que me van a ayudar a que sea más rápida la reacción o más lenta, y que se transforme más rápido o más lento, y yo jugar con la cinética de mi reacción. Uno pensaría que todas las reacciones que quiere hacer quisiera volverlas más rápidas, ¿sí? Porque uno está en la inmediatez de la sociedad, que quiere las cosas más rápidas. Pero ciertamente hay reacciones que uno quiere que sean más lentas. Por ejemplo, la descomposición de los alimentos. O como por ejemplo, la vejez. Envejecer es una reacción química. Y hay muchas cosas que la gente hace para disminuir la cinética de esa reacción. Por ejemplo, hay gente que se pone bloqueadores solares porque, como vamos a ver, la temperatura y la luz ultravioleta aceleran las reacciones, todas las reacciones. Hay gente que se pone en frío, que hace terapias para poner su piel con compresas de frío y así desacelerar el proceso de vejez, porque, como vamos a ver, en todas las reacciones la temperatura es un catalizador, es decir, es un factor que ayuda a que la reacción se vuelva más rápido. Pero eso solo lo vamos a entender en tanto sepamos qué es reaccionar, y reaccionar es transformarse. Entonces, ¿cómo uno se transforma? Las moléculas se transforman en tanto rompen sus enlaces intramoleculares para crear unos nuevos enlaces intramoleculares. Para eso se requiere energía. A veces no alcanza esa energía, y es cuando la termodinámica dice esa reacción no es posible o es imposible. Esa energía que se necesita para romper estos enlaces la va a determinar pues la termodinámica, si se puede o no se puede hacer y si es posible o no. En todo caso, se deben romper enlaces para crear unos nuevos, y así ocurre una transformación química. No hay forma de que sea lo contrario. Si quieres químicamente transformarte, debes romper lo que te hace tú, es decir, lo que te hace de una naturaleza específica. Debes romper eso y ya no serlo más, y crear otros nuevos enlaces y transformarte. Entonces, ya sabiendo que se deben romper enlaces y estar tan cerca de otros átomos nuevos para crear los nuevos enlaces, pues entonces es que nos vamos a fijar en qué cosas pueden hacer que mi reacción sea más veloz. Lo contrario hará que mi reacción sea menos rápida. Entonces, ¿qué hace que esto se rompa y se creen nuevos enlaces? Primero, que estén más cerca los átomos que van a reaccionar. Porque si yo voy a crear nuevos enlaces con alguien diferente, pues ese que es diferente, o ese algo que es diferente, debe estar cerca. ¿Qué acerca un átomo al otro? La presión. Cuando yo aumento la presión dentro de un sistema de reacción, la reacción siempre es más veloz. Porque yo presiono los átomos a que estén más cerca, y si libero presión o disminuyo presión, entonces esos átomos estarán más lejos y no se va a dar tan rápido la reacción. En la Vía Láctea, por ejemplo, el polvo cósmico reacciona muy lento. ¿Listo? Las reacciones que se llevan a cabo dentro del polvo cósmico es muy lento. Alguna vez hablamos de eso, y es precisamente porque las presiones son a veces muy bajas comparadas con, por ejemplo, la Tierra o las presiones atmosféricas de la Tierra. Entonces no es lo mismo. Entonces, acercar los átomos con mucha presión siempre acelera las reacciones, porque los pone más cerca para que se transformen. Otra forma de modificar las reacciones es concentrándolas. Entre más átomos yo tenga dentro de un mismo espacio, más probabilidad hay que se encuentren, más probabilidad hay que se choquen, más probabilidad hay que se transformen y por ende reaccionen. Entonces, cuando yo le meto más concentración a algo, cuando yo le pongo más materia a algo, más probabilidad hay que reaccionen. Si yo le quito esa concentración, por ejemplo, diluyendo algo, menos probabilidad
hay que de que reaccionen. Si yo agrego más solvente a algo, si yo retiro materia, menos probabilidad hay de que reaccione. La otra forma de hacer más veloz una reacción es que los choques sean muy impactantes, porque hay choques dentro de las moléculas que se chocan y ya está, no pasa nada, yo sigo siendo yo, tú sigues siendo tú. Se necesita que el choque sea energéticamente fuerte para quebrar esos enlaces. Esa fuerza con la que van los choques tiene que ver con la energía cinética de las moléculas. ¿Qué hace que una reacción tenga más energía? La temperatura, efectivamente, lo veíamos en la práctica anterior. La temperatura hace que las moléculas tengan una energía cinética muy alta y se muevan muy rápido, y por tanto choquen con más probabilidad y más fuerte. Otra es la luz. La luz, según el principio de la química cuántica, la luz no solamente es una onda, es una partícula. Una partícula que tiene una función de energía con la ecuación de Planck. Entonces, la luz es un paquete energético. Entonces, si yo pongo luz ultravioleta o alguna fuente de energía, eso ayuda a que haya más energía cinética dentro del sistema. Por último, el catalizador, que no hace parte de los reactivos, pero que es una molécula que entra allí, no se va a transformar, y si se llegase a transformar en algún momento, vuelve a estar como su estado inicial, entonces no reacciona. Un catalizador por ley no debe reaccionar, y se encarga de que estos dos se encuentren en la forma apropiada para así romper los enlaces, porque hay moléculas muy complejas, muy grandes, muy compactas, que no se rompen así como así por más presión, concentración o cinética que haya. Entonces hay que desdoblarlas para que puedan reaccionar. Bien. Otro factor pues es la forma, y es el hecho de que más rápido me rompo, entre más probabilidad hay que yo haya con que se encuentren las dos moléculas que van a reaccionar. Entonces hablemos de una tableta de acetaminofén. El acetaminofén no solo está hecho por acetaminofén. Los medicamentos están compuestos también por excipientes, azúcares, polímeros, para que se puedan tragar, tener la forma que tienen y sepan pues agradable, algunos, ¿no? Al gusto. Digamos que este es el receptor COX de nuestra cabeza, que ayuda a que pues cuando se une con el acetaminofén, que el dolor de cabeza disminuya, por ejemplo. Es un ejemplo. ¿Qué es más fácil? Que el acetaminofén, representado en blanco, lo azul son las otras recipientes de la fórmula de la tableta, se encuentra con el receptor si está en esta forma o si está en esta forma. Entonces nos podemos ver como el área superficial de los reactivos es importante, porque es el área de contacto con el que van a chocar y van a transformarse. Entonces, entre más área superficial tenga, más fácil es que se encuentre. El área superficial no tiene que ver con qué tan grande es algo, sino con qué tan grande es el espacio con que algo se encuentra con otra cosa. Aunque este sea más grande que estas, cada una de estas tiene más probabilidad de encontrarse con algo que si todas estuvieran juntas aquí. Las cosas, entre más disminuyen su diámetro, su área superficial es mayor. ¿Sí? El área superficial de algo muy pequeño es mayor, porque casi todo él es frontera. ¿Sí? Podemos decir que casi toda esta bolita es frontera. Miren, comparado con su tamaño, ella es mayoría frontera, está al lado de algo. En cambio, aunque esta es la forma más grande, ¿sí?, su mayoría no es frontera, sino interior. Entonces, la forma de la materia influye en qué tan rápido puede reaccionar, y eso tiene que ver con qué tanta área superficial está expuesta para reaccionar con lo que sea que esté en el ambiente.
Eso lo podemos ver en los medicamentos. Medicamentos como las tabletas reaccionan o se diluyen, o bueno, diluir es algo muy físico, pero reaccionan o hacen su efecto farmacológico más lento que, por ejemplo, las cápsulas granuladas, ¿sí? Las cápsulas con polvo adentro o las cápsulas líquidas. Estas son las más rápidas. Si uno sabe que una cápsula líquida es mucho más rápida que una tableta, aunque tengan la misma cantidad de principio activo, las cápsulas líquidas pueden ser más rápidas porque su área superficial es mucho menor y porque ya se comen un paso que es la dilución. Ellas ya están disueltas. Estas tienen que diluirse y además reaccionar. Estas ya están disueltas. Entonces, digamos, especialmente para los farmacéuticos, pero esto se aplica en todos los ámbitos de la vida, la forma es muy importante, y hay toda una cátedra dentro de la carrera donde se estudia en qué forma es mejor entregar los medicamentos, porque a veces yo no quiero que sea veloz. Si yo quiero que mi medicamento no actúe sino hasta que llegue al intestino o lo que sea, o que actúe en el tiempo, que no sea rápido sino en el tiempo, porque es un medicamento para el dolor en el tiempo, sí, y no quiero que todo se acabe muy rápido, pues yo juego con estas formas. Un ejemplo de la energía inyectada en el sistema, también los medicamentos. Hoy esta clase es para los farmacéuticos, que los he ignorado todo el semestre y he hablado con los biólogos y los químicos. Los medicamentos generalmente están dentro de un embalaje, un empaque que tiene que ver pues con aluminio, ¿cierto? Y ciertos plásticos. A esto se le conoce como blister y es un empaque primario porque esto generalmente viene en una cajita, pero dentro de la caja no está el medicamento, sino que el medicamento está dentro del blister, que es el que está en contacto con el medicamento. Este blister, sí, a veces lo encontramos así, o sea que no es transparente, sino que es todo lleno de aluminio, o sea que no deja pasar la luz. Y es precisamente porque estos medicamentos se pueden degradar o vencer. Y hay medicamentos muy susceptibles a las reacciones de degradación, y esas reacciones se aceleran, como todas las reacciones se aceleran cuando se le inyecta luz, porque es inyectarle energía al sistema. Entonces, esa luz puede hacer que los medicamentos o tengan una reacción secundaria o se degrade. Para disminuir la cinética de esto, porque eventualmente los medicamentos se vencen y se van a degradar, pero para disminuir esa cinética, los medicamentos siempre vienen o en cajas, que es el empaque secundario, o si son muy sensibles a esta degradación, vienen en blisters, y estos blisters a veces vienen todos digamos opalescentes, o sea, no tienen esta forma transparente, y esto es para protegerlo de la luz. Imaginémonos un anticonceptivo que tiene una dosis específica y que se degrade con la luz, y la consecuencia es fatal. Por ejemplo, un embarazo no deseado, puesto que estás planificando. Entonces es muy importante entender que esto es importante y que no es adecuado sacar los medicamentos de sus empaques a otros que quizás no lo protejan de esos factores que pueden afectar su cinética de degradación, como lo son la luz. Muchos de los jarabes, por ejemplo, vienen en estos frascos de color ámbar, y estos frascos ámbar son precisamente para evitar que la luz llegue a este sistema de reacción y empiece a acelerar las reacciones de degradación o reacciones secundarias. Y para acabar, el catalizador, que les voy a explicar más o menos de qué se trata. Pues un catalizador consiste en una molécula, ¿sí?, que entra al sistema. El sistema son A y B, pero entra esta molécula C,
que no hace parte de la reacción, porque la reacción es que se transforme A y B, pero para que A y B se transforme, B tienen que golpear A aquí en el centro. No le vale golpearlo aquí, sino aquí en el centro. Es un ejemplo. Molécula del centro. Pongamos que esto fuera una cosa bien octaédrica o tetraédrica y habría que entrar al centro. Porque las moléculas tienen geometrías, como ya las vimos. Entonces, para que B golpee aquí en el centro y efectivamente se dé la reacción, se va a dar. La termodinámica dice que se va a dar. Ahora, ¿cuándo? Pues no se sabe. Puede que muchos años o muchos días, ¿ya? Pero nosotros no podemos esperar que esto suceda en años ni días. La mayoría de nuestras reacciones biológicas que nos mantienen vivos, ¿sí?, pues son reacciones que si no hubieran catalizadores se demoran años, días o horas. Pero nosotros necesitamos estar vivos cada segundo. Entonces, hay muchos catalizadores dentro de nuestros cuerpos. Esos catalizadores biológicos se llaman enzimas, que ayudan a que estas reacciones sucedan en menos de un segundo o en cuestiones de segundos. Algo que puede durar años en hacerse. Entonces, un catalizador es bien importante. No solamente las enzimas son catalizadoras. Como les decía, el polvo cósmico es un catalizador. Dentro de él, las moléculas que en el universo, quién sabe cuándo se van a encontrar. El polvo sirve como una esponjita para absorberlas y que dentro de él se muevan y se encuentren las moléculas que van a reaccionar. El polvo sigue siendo el polvo, él solamente presta su superficie para que se encuentren esas moléculas que en el espacio sideral, pues cuando se iban a encontrar, ¿no? Entonces, los metales, las superficies, las esponjas, los polímeros, las enzimas son catalizadores, y catalizadores que haga algo se transforme más rápido, sin ser eso que se va a transformar. Es decir, el catalizador como entra tiene que salir igualito, intacto. ¿Listo? Entonces, el catalizador lo que hace es posicionar las cosas de una manera, ¿sí?, esférica, espacial, geométrica, donde las moléculas se puedan encontrar fácilmente. Entonces, él acomoda las moléculas de tal forma que la reacción se lleva a cabo muy rápidamente. Y es lo que va a pasar. Digamos, en nuestra reacción, donde vamos a obtener nuestra catálisis. ¿Listo? Donde el tartrato y el peróxido de hidrógeno van a reaccionar para formar dióxido de carbono y agua. Nuevamente nos vamos a dar cuenta de que la reacción está funcionando o que está sucediendo por burbujas, porque el dióxido de carbono es gaseoso. Entonces estos dos van a reaccionar, el tartrato y el peróxido de hidrógeno, pero el tartrato es esta molécula complicada, ¿cierto? Y el peróxido de hidrógeno es esta molécula pequeñita, y tienen que reaccionar en un sitio específico que ustedes ojalá averigüen. Entonces la idea es que el cobalto ayude a acomodar, ¿sí?, ese tartrato con ese peróxido, que le ayude a hacer mejor la reacción. La pregunta es, el cobalto es inicialmente rosa. Para ayudar, él eventualmente se vuelve verde, ya porque su acomodación, ya hemos visto esto en muchas ocasiones en el laboratorio, como las acomodaciones hacen que cuando la luz pase, pues se difracten los colores y se vean diferentes colores. Pero si él es realmente un catalizador y no un reactivo más, él debería, como entró, salir. Es decir, él debería, si entró rosa, salir rosa, ¿sí? Si él se queda verde y entra rosa y termina verde, él no es un catalizador.
él es un reactivo porque se transformó. Los catalizadores tienen que volver a hacer lo mismo inicio, fin. No importa que en el medio suceda algo, él puede transformarse en el medio, pero al final tiene que volverse a su estado inicial. Entonces, eso es lo que vamos a observar, porque esa es la pregunta: si el cobalto realmente es un catalizador o un reactivo. Y esa es la forma en que vamos a evaluar, en que usted determine, porque hay trampas, puede haber trampas. Uno no necesariamente lo que interviene hace más rápido una reacción. Puede que sea un reactivo y no un catalizador, puede que intervenga. Entonces vamos a diferenciar si el cobalto realmente va a intervenir o no como un catalizador o como un reactivo dentro de esta reacción. ¿Listo? Para ayudarles con su diagrama, vamos a tener una volumetría, una cantidad de ácido clorhídrico que va a ser como el reactivo estándar. Si vamos a comparar formas, él tiene que estar en igual proporción: tiza entera, tiza en polvo, 2 mililitros de HCl. Si vamos a comparar temperatura, él tiene que estar en igual cantidad también, porque no es a él lo que le estamos comparando. Entonces, temperatura ambiente y caliente, la misma cantidad de ácido clorhídrico. Aquí le agregamos un poquito de agua como para que no esté tan fuerte, porque le vamos a meter calor eventualmente. Pero si vamos a comparar concentración, pues vamos a tener un tubo donde esté concentrado y un tubo donde esté diluido. ¿Listo? Los demás reactivos tienen que estar todos en el mismo peso. El zinc, que va a estar en el más concentrado, tiene que ser igual que el zinc que va a estar en el más diluido, para evaluar cómo la concentración afecta a la velocidad. El hierro, que va a estar a temperatura ambiente, debe ser igual al hierro que va a estar a temperatura caliente, igual que el ácido clorhídrico, porque aquí lo que cambia es el calor, aquí lo que cambia es la concentración. Y por último, la tiza, el peso de la tiza entera debe ser igual a la tiza en polvo, porque lo que queremos ver es la forma. O sea, la pastilla entera debe pesar igual que la pastilla en polvo. Eso lo vamos a verificar. Y lo que va a influir aquí es la forma. Entonces, esto es una forma de ver, por ejemplo, el diagrama de flujo, el resumen de cómo haríamos el experimento. Tenemos 4 tubos. En uno tenemos la misma cantidad de ácido clorhídrico, en otro también, y en otro tenemos uno más diluido que el otro, porque precisamente vamos a evaluar el concentrado versus el diluido. Y en la otra vamos a tener las cantidades que vamos a agregar a cada uno. Los ponemos todos al mismo tiempo y empezamos a contar.